estaba diciendo que vamos a resolver el péndulo simple. Eso lo tenéis en un vídeo muy bonito en Moodle, del Meet, un enlace que os he puesto ahí, y se refiere también al problema 1.50 y 1.51 del Taylor, el libro que seguimos nosotros en la bibliografía. Y vamos a ver de qué tratamos. Ya veréis cómo vamos a necesitar resolverlo numéricamente. Bueno, tenemos aquí tenemos un cuerpo puntual. Yo lo he dibujado ahí como una bolita, pero es un cuerpo puntual, ¿de acuerdo? De masa m, atado por una barra de masa despreciable. Voy a poner aquí un engranaje, porque si no parece que no puede subir más allá de 90 grados con respecto a la vertical. Y como lo vamos a hacer para cualquier ángulo, entonces, digamos, claro, uno ve el dibujo ese y dice, no puedo subir más arriba. Y eso no es así, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, aquí es un engranaje fijo, y esto puede girar todo lo que queramos en cualquier sentido, ¿de acuerdo? Es una barra de masa despreciable. Muy bien, y es resolver el movimiento. Queremos saber, para unas determinadas condiciones iniciales, dónde se va a encontrar en cualquier instante de tiempo. Eso significa la resolución. Encontrar es encontrar la resolución, implica encontrar cuál es la posición de m en cualquier instante de tiempo. ¿De acuerdo? En el problema 1.50 y 1.51 habla de un patinete sobre, así estaba pensando ahí en el parque de Papalaguinda, donde tienen, ¿no?, para hacer cosas de esas, así de cemento, ¿no? Una superficie semicircular, de sección semicircular, y entonces tenemos aquí un patinete con ruedas. Eso significa que es como considerar un cuerpo sin rozamiento, aquí un bloque sin rozamiento. Sería el radio piti piti piti, el radio R de esa sección semicircular, ¿de acuerdo? Y entonces es para cualquier posición, o sea, encontrar la posición de este bloque de masa m, lo mismo, en cualquier instante de tiempo. Son problemas muy similares. Si bien aquí, bueno, habría quizás un poco, decir, y también hacia arriba, bueno, también se podría hacia arriba, pero bueno, ahí, digamos, las fuerzas que intervienen en algún momento, digamos, tienen características un poco diferentes. Un poquitín, no puedo discutirlo. O también este problema es similar es lo mismo que si tengo yo un aro circular de radio R. Fijaos que en un problema, bueno, R y L, en un sitio puesto L, son intercambiables, es lo mismo, el mismo significado. Entonces, una bolita pinchada por este aro, o sea que aquí tiene un agujero esa bolita, ¿no? Y pasa el alambre, ¿de acuerdo? Sin rozamiento. Luego le podemos incluso añadir el rozamiento, si queréis, en todos los casos, y a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, bajo la acción de la gravedad, todos estos problemas, no lo he dicho explícitamente, es bajo la acción de la gravedad, naturalmente. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, lo mismo. Los tres problemas son el mismo, prácticamente. Este, desde luego, es equivalente al de la barra, el inicial. El otro tiene, ya os digo, un pequeño matiz, dependiendo de dónde se encuentre la bolita. Pues vamos a empezar. Necesitamos, antes de poder utilizar el ordenador, necesitamos en primer lugar hallar las ecuaciones del movimiento. Del cuerpo.
O sea, son las ecuaciones que describen el movimiento. ¿De acuerdo? ¿Y esas cómo las vamos a hallar? Pues a través de las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros vamos a suponer que el sistema de referencia estamos observando, o sea, que cuando nos están pidiendo la posición es respecto a un sistema de referencia, ¿cuál es? Visto desde fuera, Tierra. Nuestro sistema de referencia fijaos que en este caso, si no digo nada, estaba diciendo, no digo nada. Entonces, digamos, no todo el mundo está ya suponiendo desde dónde, pero os hice una advertencia el otro día en clase que habrá problemas en los cuales eso no es evidente. Y como os dije explícitamente, aquí no tenéis permiso para suponer nada sin decirlo, ¿no? Hay que razonarlo claramente, pues hombre, yo también voy a intentar hacer un esfuerzo de claridad, porque si no, no queda bien. Entonces, sistema de referencia desde Tierra, visto desde fuera. Así, Tierra. Y ese sistema de referencia lo vamos a considerar inercial. El aula o donde se encuentre el espacio donde se encuentra ahí ese péndulo. ¿De acuerdo? Entonces podemos utilizar las leyes de Newton sin preocuparnos de correcciones de ningún tipo. Vale, ¿qué es lo primero que hay que hacer para encontrarlas y poder aplicar las leyes de Newton? Ya he discutido en primer lugar cuál es el sistema de referencia, es hacer ¿qué? Un diagrama del cuerpo libre, ¿no? O sea que tenemos aquí nuestra bolita, nuestro cuerpo puntual, y hay que ver cómo son las fuerzas que están actuando. Tenemos la gravedad, mg, y luego tenemos para una posición tal como lo dibujé en la otra pantalla, por no volverlo a dibujar. Lo tenía a la derecha, no sé si se está moviendo hacia arriba, hacia abajo, donde sea. Pero claro, naturalmente esa barra de masa despreciable está ejerciendo una fuerza de tracción o de empujar o tirar. Dependiendo de la posición puede empujar o tirar. Una cuerda, por eso fijaos que dije una barra de masa despreciable, no dije una cuerda de masa despreciable, para poder considerar cualquier ángulo. Porque cuando se encuentra hacia arriba, entonces la cuerda solo es capaz de tirar, no de empujar hacia arriba. Entonces, una barra sí es capaz de hacer esas cosas como os están enseñando, ¿no? Tracción y compresión y esas cosas. Bueno. Entonces, eso sí, a lo largo. Únicamente, no, digamos, estoy considerando una tan delgada, que no es capaz de hacer una torsión ni nada. El cuerpo es puntual, hay nada raro. Vamos a llamarlo una fuerza T, si queréis. Por tensión, ahí la verdad es que estoy pensando siempre en la cuerda. Bien, hay más fuerzas, no hay rozamiento en principio, no, sin rozamiento con el aire. O sea que lo hacemos en el vacío, estamos despreciando. Pues manos a la obra, ¿de acuerdo? Ya tenemos aislado el cuerpo, discutido el sistema de referencia, puestas las fuerzas que está, en este caso es un sistema de referencia inercial, únicamente las fuerzas que tengo que considerar son reales, puras y duras. En este caso, fijaos, significa real, ¿quién está ejerciendo esta? La Tierra. ¿Quién está ejerciendo esta? La barra. ¿Hay más? No. Fijaos, con el rozamiento tendré que incluir otra más en el dibujo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Situar los ejes. O sea, bueno, aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos va a decir? Suma de fuerzas, la fuerza neta, suma vectorial es igual a la masa por la aceleración. Es un movimiento en el plano, entonces esos vectores nos podemos olvidar de 3 dimensiones, o sea, trabajar en 2 dimensiones simplemente pura y dura. Ahora es la elección de los ejes, ¿no?
sea que tenemos diagrama del cuerpo libre, o sea, sistema de referencia. Fijaos que lo he puesto delante de todo para que os veáis la importancia que le doy. Diagrama del cuerpo libre, leyes de Newton, y ahora pues elección de los ejes de mi sistema de referencia. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Qué tipo de trayectoria sigue esto? Esto sigue una trayectoria que es circular. Hay una ligadura, ¿no? que hace que la trayectoria circular de radio L, en este caso porque cogí L. ¿Entendido? Muy bien. Uno puede escoger, ahí tenéis libertad total, salvo que se os diga en el enunciado. La elección es vuestro problema. Ahora es mi problema, pero bueno, es vuestro problema, es decir, escoger se puede resolver en todos. En principio no habría ninguna dificultad. Vamos, no hay nada que lo impida resolverlo en cualquiera. Lo que sí es que en ciertos sistemas de referencia es más fácil, digamos, más evidente el poderlo resolver. Entonces, en trayectorias curvilíneas, para eso hemos discutido lo de los ejes intrínsecos, es siempre, en principio, digno de pensar o merece la pena pensar siempre en los ejes intrínsecos como primera elección. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Voy a ponerlos en rojo. ¿Cuáles son? Fijaos que utilizábamos coordenadas, cómo llegábamos a los ejes intrínsecos, con el movimiento circular, escogiendo coordenadas polares. ¿Lo recordáis? Polares, ¿no? Como discutíamos esto. Cuidado, que aquí el campo está minado, ¿eh? O sea, esto lo habéis visto probablemente, fijaos, ¿no? Dice Miguel, me está repitiendo muchas cosas, aunque yo creo que ya hay cosas que no, digamos, hasta ahora no os han dicho con tanto detalle. Ahí, ¿no? Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Bueno, ¿por qué tendré que tener tanto cuidado si me han hecho este problema antes? ¿No? Ya digo, cuidado que está minado el problema. Entonces, bueno, una dirección radial, vamos a coger esto, y una dirección tangencial, un eje tangencial. El binormal no lo necesito porque la tercera dimensión, ¿no? Teníamos normal, tangencial, normal, binormal. O como yo decía, porque mis problemas normalmente serán en el plano, no cojo la tercera dimensión, o sea, no cojo trayectorias todavía, no lo excluyo. Pero bueno, en los problemas que suelo hacer, siempre esa trayectoria curvilínea está contenida en un plano, por lo tanto, con estos dos ejes me es suficiente. ¿De acuerdo? Y ahora he dibujado las direcciones. Ahora viene el sentido de los ejes, el sentido correcto de los ejes. En este primero, perdón, se me olvida a veces que dejo marcado eso. Es evidente que eso es radial hacia adentro. El centro está. Ahí no hay ninguna posibilidad hacia el centro de la... O sea, digamos, ninguna posibilidad de equivocarse si uno ha entendido medianamente lo que le he intentado explicar, ¿no? Hacia adentro de la curvatura. Pero en el otro... he hecho una foto. ¿Qué creéis? Derecha, izquierda. Bueno, derecha, vamos a poner, está ya en eso, ¿no? Derecha un poco hacia arriba o izquierda un poco hacia abajo. No sé hacia dónde se está moviendo. He hecho una foto. Es una foto. O sea, paf, ¿no? He puesto miro la foto y es una foto. Fijaos, aquí os he dado una indicación antes, cuando dije, para que recordaseis cómo llegábamos a esos ejes, a esas direcciones, y a esos ejes con el sentido correcto. Merece la pena pensarlo, o sea, que os obligue a pensarlo antes de, aunque no lleguéis a la respuesta correcta. Fijaos que son problemas, uno dice, es que es el 50%, 50-50, ¿no? La estoy jugando a negro o rojo.
pero no es jugársela, es simplemente... Porque para cualquier respuesta que me dieseis ahora, os iba a decir que está mal. O sea, al 100% os iba a decir, es un juego mío, que iba a estar mal. Iba a estar mal porque os iba a faltar probablemente, o sea, algunos me dicen, hacia la derecha. Digo mal porque siempre he dicho razonamiento claro y completo. Falta el completo. Faltaría. ¿Me decís a la izquierda? Y diría, también mal, porque os falta la última parte en el razonamiento, que sea completo. Y aquí, fijaos, entonces, en las coordenadas polares, ¿cómo tomaba yo el ángulo? Ah, amigo, ahí es donde estaba el asunto. Voy a borrar un poco hacia arriba, porque si no tengo que volver a dibujar, ¿no? Entonces hago un hueco aquí. Se puede volver hacia atrás y hacia adelante, pero bueno. Vamos a borrar aquí. Así hago un hueco. Y podemos seguir aquí. Entonces, si recordáis, tenía esta trayectoria, ¿no? Entonces yo cogía los ejes, no tenía ejes cartesianos, pero empezaba a trabajar con mis coordenadas, decía esto es el eje X y este el eje Y. Aquí tenía, ¿no?, mi cuerpo que seguía esa trayectoria circular, o sea que ya no hay un aro, era una trayectoria circular de radio R, ¿no? Entonces, utilizaba tita, ¿de acuerdo? Y tita, ¿cómo lo estaba tomando? De esta manera. Dije, bueno, parece que se mueve en el sentido horario, pero bueno, luego cuando hacía el problema, realmente cuando veía, me aparecía omega, la velocidad angular, con haberle dado un valor negativo, estaba considerando, ¿no?, lo contrario. Pero titas crecientes era en este sentido siempre, tal como tomaba yo. Fijaos, entonces, el sistema de referencia en coordenadas polares implica que hay que tener en cuenta hacia dónde está uno. Esto era positivo y esto era negativo. De tal manera que entonces el eje tangencial era siguiendo, fijaos, porque ahí viene el detalle, siguiendo el movimiento, así luego, porque hay gente que ya ha estado conmigo, pero este año estoy intentando todavía un poco más lento, porque tiene cierta dificultad. Es decir, claro, si yo estoy suponiendo que se mueve en el sentido antihorario y digo, tiene que seguir el sentido del movimiento, no hay ningún problema, sería tal como lo he dibujado. Pero, ¿y si en ese instante, o sea, si en ese punto se está moviendo en el sentido horario, cómo sería el eje tangencial? Tal y como he cogido yo tita, también tal como lo he dibujado. Este sería el vector unitario tangencial. Y este sería el vector unitario centrípeto. O sea, que este viene dado por, en este caso, tal como he escogido las coordenadas polares, viene dado cómo está creciendo el ángulo. ¿De acuerdo? Lo podéis comprobar. O sea, por favor, comprobadlo, porque lo tenemos en el papel y creo que lo dejé grabado, no estoy seguro, pero bueno, si acaso, si no lo tenéis en el papel, en lo que dije yo, que es, yo llegaba a cómo expresaba este vector unitario. ¿Sí? Sí, todo, menos el 14. El 14 no se puede cambiar de... Roberto, gracias. Pero vamos, el resto sí los probé yo. No puedo cambiar de usuario, O sea, dice que hay que insertar, me parece que una tarjeta inteligente. Vale, pero vamos, ya ves que tenemos sitio. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Sí, lo del vector unitario tangencial. Fijaos, entonces, en lo que escribí yo el otro día, cómo expresaba el vector unitario tangencial en las coordenadas. ¿Recordáis? Teníamos menos seno, más coseno de tita. ¿Lo recordáis? Entonces, eso, menos seno de tita, más coseno de tita, para esta posición significa este vector. Para esta posición significaría este, para esta posición este, para esta posición este. Independientemente de cómo se esté moviendo en cada uno de esos puntos. ¿Lo entendéis? Entonces, cuidado con eso. ¿Y qué ocurre si yo hubiese tomado como coordenadas polares la distancia r y tita, pero tita creciendo en el sentido contrario, en el sentido horario? Entonces tendríamos todos los vectores unitarios
justo en el sentido contrario. ¿Se ha entendido lo que estoy diciendo? ¿De acuerdo? Bueno, miradlo, o sea, no dice, lo está escuchando, lo está afirmando, voy a comprobarlo porque aquí el deporte es pillarme a mí en gazapos, ¿de acuerdo? Con esto quiero decir, para lo que me decías tú, perdona, tu nombre se me ha olvidado. Marcos, lo que me decía Marcos, es decir, la recomendación esa que decía siempre la dirección y el sentido del movimiento, cuidado. Entonces, esto es estrictamente lo que estoy diciendo, este curso es todavía, ahora ya está todo, si lo habéis entendido, todo bien. Ya podréis en cualquier situación encontrar el vector unitario correcto. Tangencial es el que tiene dificultad, no el otro. El que plantea dificultad es el tangencial, no el otro. Y ahora, ¿cómo, ante mi afirmación de decir, si me hubieseis dicho en el problema aquí, o sea, que aquí en principio hubiese puesto yo PAF, ¿no? Bien, si me hubieseis dicho cuando afirmaba, decir, me decís una parte de vosotros de esta manera, hacia la derecha, yo hubiese dicho, está mal. ¿Cómo? Bueno, tomando como ángulo, ¿no?, el ángulo polar, ¿cuál? Hubiese cogido, estaba por aquí en el centro, ¿no? Pues, por ejemplo, midiendo desde arriba. Si cojo este ángulo θ, entonces el vector unitario tangencial, fijaos, θ crecientes, en el sentido horario tendría que ser hacia abajo. Pero claro, también puede ser correcto si uno toma, que es el que uno utiliza normalmente con el péndulo, pero ya veréis cómo hay problemas en los cuales yo tomo el otro. No por maldad, sino porque, por ejemplo, en el problema de la bolita, ¿no?, con el aro ese circular, si yo lo dejo caer desde arriba, es de forma natural uno escoge los ejes desde el eje vertical en el sentido horario, no en el eje vertical en sentido antihorario por abajo. ¿Lo entendéis? Pero bueno, ahora escojo, ahora uno tiene la decisión. Cuando os dije, la decisión en el sistema de referencia es vuestra, no mía. Ahora es mía porque estoy resolviéndolo yo, pero cada uno podría haberlo resuelto y llegar a las ecuaciones del movimiento con signos diferentes, si bien el resultado final es el mismo. Coger uno otro no te dificulta. No, he dicho, cuidado. Coger este significa que me va a quedar una ecuación. Coger este significa que me va a quedar una parecida, con los signos cambiados en algún sitio. Si bien también eso implica que cambian los signos en otro lado, de tal manera que el resultado final, evidentemente el movimiento es uno. Es decir, que el movimiento se tiene que mover de la misma manera. ¿De acuerdo? No va a cambiar. En el mismo, para un instante después de 25 segundos, se tiene que encontrar en una posición determinada, no independientemente de cuál es el sistema de referencia que hayáis tomado, midiendo ángulos por arriba o midiendo ángulos por abajo o midiendo ángulos con respecto a la horizontal. Eso, digamos, es. ¿Entendido el asunto? Vale. Pues vamos a borrar aquí y así podemos llegar. Ahora he tomado la decisión de que tomo los ángulos no este, sino tomo este. Entonces, este es el sentido correcto. ¿De acuerdo? Ahora tengo que pensar si este es el ángulo θ, este es el ángulo θ, descomponer. Vamos a ver, para la componente tangencial, es decir, he puesto Uθ, ahí es porque lo utiliza el Taylor, en vez de, yo como he puesto UC, ¿de acuerdo? Para esta dirección, entonces, ¿qué tendríamos? A ver, la tensión no tiene componente, a lo largo de ese eje únicamente tendríamos el peso, que sería menos mg, fijaos que la proyección es, ¿no?, siguiendo el sentido negativo del eje tangencial, entonces menos mg, seno de θ, no hay nada más que rascar ahí, no hay, igual a la masa por la componente tangencial de la aceleración. Y ahora, centrípeto, UC, siguiendo esa, que tendríamos, aquí tenemos dos, tenemos, fijaos, positiva la componente del, en principio, está uno pensando que siempre es positiva.
Ya os hice una advertencia, dependiendo de la posición donde se encuentre, si se encuentra por arriba, uno está pensando, fijaos, si se encuentra por aquí la barra y la bola, no es tan difícil pensar que a lo mejor hay una posibilidad de que la barra esté empujando la bola, más que tirando de ella. Y eso puede pasar, naturalmente. Muy bien, entonces tendremos T, positivo o negativo, dependiendo de si es positivo está, ¿no?, tirando, y si es negativo está empujando, y que tenemos menos mg coseno de tita igual a la masa por la componente. Estas son las ecuaciones que describen el movimiento. ¿De acuerdo? Puedo ya borrar por abajo. Ya podemos, dentro de muy poco, meterle mano con el ordenador. Bueno, a mí la pregunta, fijaos, explícita era, quiero saber la posición, hallar la posición. Eso significa que a mí me están preguntando por tita de t. ¿Cuántas incógnitas realmente tengo aquí? Es un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Sistema de dos ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Hombre, tita la acabo de poner yo aquí. Tita es una. Y todo m es un dato, g es un dato, m es un dato, g es un dato, L es un dato. O sea que, ¿qué incógnitas hay ahí más? Tensión, claro, efectivamente. T. Y ambas dependen del tiempo, ¿eh? Tita de t y t de t. ¿Entendido? O sea que, cuidado, son incógnitas, pero decir que en ese sistema de ecuaciones tenga esas incógnitas no significa en ningún caso que sean constantes. O sea, una incógnita no tiene, porque uno está acostumbrado a resolver sistemas de ecuaciones, tengo esas incógnitas y tienen que ser números determinados. No, hombre, no. Son funciones incógnitas, funciones. O sea que las incógnitas son funciones del tiempo. Tita de t y t de t. Pero ya digo que explícitamente me están preguntando únicamente por esta. Evidentemente yo, si me preguntan por la tensión, esa es la fuerza que ejerce la barra, puedo llegar perfectamente con la otra. Pero lo bonito de esto es que están desacopladas, vamos a verlo. Es decir, que en el caso de tita, que es lo que me están preguntando, no me aparecen las dos ecuaciones, sino solamente en una. Y eso es lo que me va a permitir, en este caso, resolverlo más fácilmente. A mí con el ordenador, sinceramente, me daría igual que estuviesen acopladas, desacopladas o semiacopladas, porque en todo caso es cómo me lo va a hacer. ¿Entendido? Pero a mano ya es diferente. Bien, todavía no, porque aquí hay unos términos que no habéis abierto la boca y decir, ¿y qué pasa con AT y AC? Esos también son incógnitas. Ahí es donde es tirar a matar, cuando he dicho AT y tita, y decir, ¿y AT y AC qué? No habéis dicho ni pío. Bueno, eso si lo pensamos ahora en cómo las podemos expresar, AT, ¿qué era? Ya veremos que nos va a quedar en función del ángulo. Muchas gracias. Ya, vale. Gracias, Roberto, gracias. AT, ¿cómo lo puedo expresar en función del ángulo? L por la aceleración angular. O bueno, vamos a empezar, si queréis. Era cómo cambia el módulo de la velocidad con el tiempo. O, si lo expreso en función de la aceleración angular, por alfa, que era L, siendo omega la velocidad angular. Pero la velocidad angular es como cambia el ángulo. ¿Qué ángulo? El de mi sistema de referencia, coordenadas polares, es decir, que esto es L por la derivada segunda de tita con respecto al tiempo dos veces. Es decir, L por tita dos puntos, o como vamos a utilizar matemática, también en los libros a veces utilizan las primas. L por tita. ¿De acuerdo? Así ya queda un poco claro. ¿Le echasteis un vistazo a las funciones como os pedí, a la función n de sol? Os pedí el otro día, ¿no? Os dije a todos los grupos, a los 4 grupos, os dije, por favor, al terminar la clase, os dije, echadle un vistazo a esa función en la documentación. ¿Qué CD? No lo sé. Que yo recuerde, no tengo ni idea, pero bueno, seguro que por ahí alguno tiene más idea.
No seáis que ya vais a segundo, hombre, por Dios. Iba a decir, ¿no? O sea, mis despistes son cortos. A partir de ese momento es cómo os organizáis. Por cierto, todavía no hay delegado, ¿no? ¿O sí? Bueno, en el momento ese me lo decís, please, ¿eh? Porque es, digamos, a ese al que tengo que torturar en especial, si tengo algún problema. Bueno, esto en cuanto a la aceleración tangencial. Y la aceleración centrípeta que teníamos ahí, teníamos la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, o el radio de la trayectoria por la velocidad angular al cuadrado, o, teniendo en cuenta esto, ¿cómo lo podría expresar ya? Como tita punto, todo ello al cuadrado, o prima. ¿No? Es decir, que aquí, cuando no abríais la boca, siendo las aceleraciones también son una incógnita, pero dependen de, como estáis viendo, de tita. Y además, ¿de qué depende? Depende de las derivadas de tita. Por lo tanto, es un sistema de dos ecuaciones diferencial. Un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿De qué orden? Habéis tenido ya, ¿no? Perdón, siempre todos los años se me olvida. Habéis tenido ya en matemáticas ecuaciones diferenciales, la parte que trata de esto. Ahora, era simultáneo, ¿no? Ahora habéis empezado. Bueno, pues digamos, estáis trabajando con problemas, o sea que fijaos cómo es una herramienta para poder trabajar en física. Bueno, entonces lo digo yo, de segundo orden, porque uno se fija, o sea, tiene funciones hasta qué derivada llego hasta la segunda derivada, la tengo aquí, ¿no? La veis aquí de segundo orden, o sea que es un sistema de ecuaciones de segundo orden. Lineal. ¿Por qué? Aquí. Perfecto. No lineal. Solo hay. Fíjate, es clavar el cuchillo y retorcer. Lo que comenté el otro día. Sí, tiene, o sea, vuestro compañero ya con eso ha contestado lo que le he pedido. Con eso ya tiene razón, es no lineal. Por ahí. Pero bueno, a mí me gusta que os veáis, que os fijéis en todos los términos en los cuales las ecuaciones son no lineales. O sea, ¿qué significa no lineal? Algo no lineal. Cuadrático, o sea, lo que ha dicho vuestro compañero. Es decir, pero no solo la función tita o t, ¿sí? O sea, que sea t al cuadrado, sino no lineal significa que aparezca, por ejemplo, t' al cuadrado, tita prima al cuadrado, o tita por tita prima, o sea, las derivadas, cualquier combinación, o que la función no sea lineal. Seno de tita, coseno de tita, no son tita. Por lo tanto, términos no lineales es el que ha dicho muy bien vuestro compañero, y aquí y aquí. Eso tampoco es lineal. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, no lineal. Bien, pues vamos a ponerlas un poco más en limpio aquí. Y tendremos entonces unos MG. Bueno, la M ya se nos va aquí. Paso todo a un lado de la igualdad. Normalmente eso no es, la manía de hacerlo así es de poner a un lado de la igualdad que aparezcan todas las funciones incógnitas y sus derivadas. Es decir, que en este caso, si me estoy fijando en tita, pues aquí tendría tita 2 puntos, o sea, L, tita 2 puntos, ¿no? Teníamos aquí, más G seno de tita igual a 0. Si divido por L, entonces me queda G dividido por L. Y en la otra pues me quedaría aquí, ahí ya no puedo,
ml tita punto al cuadrado más mg coseno de tita igual a... Es decir, incógnitas. Pero a nosotros solo nos pedían esto. Por lo tanto, ¿qué ecuación me da esa información? Si necesito esta. Es decir, que en este caso, si solo nos preguntan eso, la ecuación del movimiento, realmente el movimiento es la posición, es esta. Del. El problema es tita 2 puntos más g dividido por L seno de tita igual a 0. O sea, ecuación diferencial de segundo orden no lineal. Esto se puede resolver. Esto es un... ¿Qué tipo de movimiento es? Bueno, sabemos, esto es un movimiento principio periódico. No siempre. Fijaos, ahora estaba pensando, si yo le pego un empujón bien grande, entonces eso está girando siempre en el mismo sentido. O sea, realmente se repite, bueno, se repite, pero no como estáis pensando, con oscilaciones. Es decir, se repetiría, pero no oscilando. Sí. Sí, dime. Porque me están preguntando hallar esto. Y esta ecuación, me aparece en esa ecuación t, porque si me aparece t, entonces tengo que coger las dos y resolver las dos. Pero en esta, fíjate, si yo obtengo tita de t, luego obtener t es simplemente sustituir. ¿De acuerdo? Está claro. Si me aparece t en las dos, sistema sería acoplado. Aquí en este caso, la que está acoplada, la única es esta. En esa es la que me aparece t y tita. Pero se le llama realmente, no es una ecuación, un sistema de dos ecuaciones, es diferencial, para decirlo todo, es un sistema de ecuaciones, diferencial algebraico. ¿Por qué algebraico? Porque no me aparecen las derivadas de t. O sea, digamos que... Pero bueno, eso, digamos, es una curiosidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora ya puedo pasar a una nueva y decir, este es... Y ahora, antes de que se me olvide, pensad, por favor, cómo serían las ecuaciones si yo tomo en el sistema de referencia el ángulo polar θ, midiéndolo a partir de la vertical, en el sentido horario, en vez de a partir de la vertical por abajo en sentido antihorario. ¿Está clara la pregunta que acabo de hacer? He dicho que quiero que lleguéis a la ecuación del movimiento correcta tomando el ángulo θ, su origen, en la posición vertical arriba, no abajo de la masa, y sentido positivo en el sentido horario del movimiento. Con esto dicho de palabra, tendríais ya que saber cómo lo tengo que dibujar. Esto. ¿Está claro? Y yo he escogido, si alguien no se ha dado cuenta, ¿sabes? No, vamos, lo he dicho así muy duro, si alguien no se ha dado cuenta de que resulta que estoy midiendo los ángulos de esta manera, entonces, por favor, que repase muy bien la grabación y que se mire muy bien el libro y que me venga a preguntar, porque, digamos, he hecho hincapié en eso, es fundamental, ¿de acuerdo? Para llegar a esto. Y si os estoy preguntando, llegad a la ecuación correspondiente cuando tengo esto, es porque quiero que lo hagáis. ¿De acuerdo? Vale. Estaba diciendo, y esto, vuestra contestación, digo, resolved esto. Anda, pues vuestra respuesta probablemente sería, esto es un movimiento armónico simple.
¿Sí o no? Y no os lo tomo mal. Esto está mal. ¿De acuerdo? Bueno, cuando tenemos un movimiento, para que os deis cuenta, ¿qué ejemplo se pone en física siempre como movimiento armónico simple antes que el péndulo? ¿Cuál? Se pone el muelle, la ley de Hooke, un muelle que sigue la ley de Hooke, con constante de fuerza acá, una masa por aquí, sin rozamiento por acá, ¿no? Entonces, esto está oscilando con una amplitud determinada, si esto es el eje X, ¿de acuerdo? Y el origen de coordenadas se encuentra en la posición que el muelle está sin estirar ni comprimir, pues x de t es igual a la amplitud por coseno de omega t más delta. Esto es un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Siendo omega, cuidado, siendo omega aquí la frecuencia angular. Del movimiento. ¿Entendido lo que estoy diciendo? En este ejemplo, aquí omega significa que es la frecuencia angular. En el otro problema, omega estaba tomándolo para tita punto. ¿Está claro? Y eso es la velocidad angular. Si tuviese un movimiento circular uniforme, entonces tendríamos que la velocidad angular y la frecuencia angular, porque se repite ese movimiento, tienen el mismo significado, el mismo valor. Pero en el problema este que estamos tratando nosotros, no es lo mismo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y ese es un error típico, normal, que me facilita mucho la vida y la corrección de ciertos problemas, ciertos ejercicios, que no es lo que quiero. Lo que quiero es que lo entendáis. ¿De acuerdo? La frecuencia angular tiene que ver con el periodo, o sea, cuánto tiempo tengo que esperar para que se repita ese movimiento. ¿De acuerdo? Mientras que la velocidad angular es cómo está cambiando el ángulo, cuando tengo esta trayectoria curvilínea, circular, cómo está cambiando el ángulo con el tiempo. ¿Está claro? Tengo que decirlo claramente cuándo es decir, que alguien me pone omega, imaginaos, como ejercicio, y alguien me escribe en el papel omega, así, puro y duro, en este problema del péndulo. O sea, lo primero, voy a poner cara ya, porque si estoy insistiendo este curso mucho, es, claro, a cambio de que si veo eso, me voy a enfadar más. ¿Cuál es la anotación? ¿Qué significado tiene omega? Bueno, Miguel, es que siempre has utilizado omega para frecuencia. Primero, aunque solo tuviese un significado, quiero saber por qué lo llamas omega, a qué llamas omega. ¿De acuerdo? Pero en este caso, con tanta más razón, quiero saber si es la velocidad angular o quiero saber si es la frecuencia angular. ¿Está entendido? Y si alguien no lo tiene claro y me pone solo omega para ver si, porque no está seguro de lo que eso, entonces ya le estoy advirtiendo que eso significa raca. ¿Está claro? O sea, la claridad sobre todo. ¿Entendido? Muy bien. Bueno, estaba diciendo, pero claro, si uno piensa cómo llega a esto, a través de la ecuación del movimiento de la segunda ley de Newton, ¿cómo es la segunda ley de Newton aquí? X, 2 puntos, más K dividido por M por X, igual a 0. La resolución de esta ecuación diferencial de segundo orden lineal, aquí sí que es lineal, es precisamente lo que acabo de poner yo aquí. Son cosenos, senos o exponenciales, como se están enseñando, ¿no?, en sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de cualquier orden, que se puede poner como un problema matricial y hallar los valores propios del problema. ¿Os habéis llegado a eso? Todavía no. Vale. Bueno, pues ya llegaréis, supongo. Pero tenemos esto aquí. No tenemos eso aquí. ¿Dónde cambia la cosa? Que aquí no tengo tita, tengo X. No tengo tita, tengo seno de tita. Y no es lo mismo, seno de tita. Salvo ¿cuándo? ¿Cuándo puedo? Para pequeñas oscilaciones. Ah, eso sí. Sí,
tita es mucho menor que un radian, o pi medios da igual, porque es comparar frente, me da igual poner pi medios que 1, es el orden de magnitud lo que me interesa, ¿no? Y lo estoy poniendo en radianes, si no diría pues mucho menos que 90 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Que el seno de tita se puede aproximar a tita, término lineal. ¿Y esto qué significa esta aproximación? O sea, ¿qué es lo que he hecho aquí? Simplemente desarrollo no el Taylor sino una serie de Taylor de una función a partir alrededor de un punto, alrededor de tita igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, ¿no? Tendríamos aquí el término lineal. Bueno, primero el término seno de 0, 0, luego tendríamos el término lineal por el coseno de 0, 1, más el término cuadrático, ¿no? Tendríamos aquí un tita cuadrado por, y aquí delante, ¿qué es lo que tendríamos que poner? Evaluar la derivada segunda, ¿no?, del seno con respecto al tiempo dos veces, evaluada en tita igual a 0, perdón, no en el tiempo, con respecto a tita, seno de tita dos veces, evaluado en tita igual a 0. Ese es 0, más el término cúbico, que sería la derivada tercera, por tita al cubo, dividido por 1, dividido por 3 factorial. Es decir, aquí tendríamos un 6. O sea que va a ir repasando lo que es la serie de Taylor. ¿De acuerdo? Entonces, la física, este curso trata de aproximaciones. ¿Cómo se aproximan los movimientos? Si a mí me dicen, esto es cierto, entonces yo puedo transformar la ecuación en esto y el resultado ya sé cuál es. Tita va a ser igual a tita sub 0 por un coseno de omega, cuidado, omega angular, frecuencia angular, ese sería el resultado. No necesito ningún ordenador para hallarlo. Pero, si en las condiciones del problema no dicen nada de esto, entonces dar como resultado esto está mal. Por eso dije antes, no es en general un movimiento armónico simple. En general, no es. ¿Tiene solución? Vamos a intentar. Ahora viene el momento de coger el ordenata. Matemática ya lo tengo abierto. Voy a poner ya aquí la función que me interesa, n de solve value, que fue la que os dije, mirad esa y sus funciones relacionadas, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que necesito? Bueno, tengo otras. Hay una función que es dsolve que me resuelve sistemas de ecuaciones exactamente. Voy a intentar primero con, ¿no?, a ver qué me da. Voy a ponerlo al 300%. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta. Es una función, como dije el otro día. Entonces tengo corchete cuadrado. Ecuaciones. Bueno, uno diría, solo tienes una ecuación. ¿Realmente en el problema solo tengo una ecuación? Es una ecuación diferencial, ¿no?, de segundo orden. Entonces, digamos, la solución general será una, pero la solución particular del problema viene determinada por... ¿Por qué? Por las condiciones iniciales, porque realmente obtener de aquí tita es integrar. El proceso de solucionar una ecuación diferencial es integrar, ir hacia atrás, con métodos más o menos rebuscados, ¿no?, lo que sea, más o menos artísticos, pero no quita que sea integrar. Entonces, el orden, cuando hablábamos con
Tu nombre era, creo que me lo dijiste el otro día, no lo sé, ¿te pregunté? Jonathan, creo que te pregunté el otro día, no lo sé, ¿no? Jonathan, vale, gracias. Cuando hablaba con Jonathan sobre eso y me decía de segundo orden, pues bueno, significa el orden, cuántas veces tengo que integrar hacia atrás. Entonces tengo que integrar 2 veces. Eso significa que por cada integral que haga necesito una condición de integración, una constante. Tengo que determinar una constante de integración, 2 constantes de integración, por lo tanto, esas como las determino con las condiciones iniciales. Lo de inicial, eso a veces un poco ya me engaño, porque no tiene por qué ser en el tiempo t igual a 0. Pero lo que da inicial es más bien la idea de que son condiciones en el tiempo, es decir, en un instante de tiempo donde se encuentra la bolita, la masa y qué velocidad tiene. Claro, fijaos, una integral necesito para la velocidad angular y para la posición angular. Las condiciones iniciales, posición angular y velocidad angular. Es decir, para tita, ¿en qué instante? Ahora sí, normalmente se pone, pero ya digo, no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Tita de 0 en 0 y tita punto en 0. O sea, esto no es forzosamente... ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, que como condiciones iniciales podrían darnos cuál es la posición en t igual a 3 segundos y la velocidad angular en 2 segundos, en 2 instantes diferentes. ¿De acuerdo? Ni siquiera 0. No tiene por qué ser así. Con eso quiere decir que realmente es una ecuación del movimiento la que tengo, pero 3 ecuaciones en total si quiero solucionar el problema. Tengo las 2. Esos también son ecuaciones. Sí, son muy sencillas, pero son ecuaciones.